Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 272, compartiendo un secreto. El padre y la hija actuaron a su manera. La acción más visible fue la del padre. Marqués de Valdesar, el cardenal de Mare desea verlo. ¿A mí? Rafael, que había sido convocado por el cardenal de Mare y se dirigía al gran sagrado salón de Ercole, reflexionó intensamente. ¿Por qué diablos querrá verme su eminencia el cardenal? Rafael era un estudiante de teología y, aunque era miembro de un grupo de teología que reunía a prometedores futuros líderes en la Iglesia, era un joven de una posición tan baja que no podía tener una audiencia privada con el cardenal de Mare, el representante de toda la diócesis etrusca. Finalmente llegó a la conclusión de que la única razón por la que el cardenal lo llamaba era por algo que él poseía además de sus propios logros, como ser parte de la familia del marqués de Valdesar o su relación con la hija del cardenal. Y él vio un paso más allá. Si fuera algo sobre nuestra familia, se lo habría dicho a mi padre, así que la conclusión es que es algo relacionado con la señorita Ari. Y la predicción de Rafael se cumplió sin falta. Así que me gustaría que convencieras a mi hija. Pero la historia que el cardenal de Mare le contó a Rafael estaba muy lejos de sus expectativas. Que se case con el duque César. Con el joven pálido y con el rostro endurecido sentado frente a él, el cardenal de Mare se acarició la barba. Eso es. El joven de cabello plateado, Rafael de Valdesar, se esforzó por controlar su expresión. Pero a los ojos del astuto cardenal de Mare, era evidente que el joven quería rechazar su propuesta. No tengo intención de casar a mi hija con nadie que no sea de la realeza. El cardenal dijo como clavando una estaca. Esta niña no me escucha en lo absoluto, no eres el amigo de Ari. Ve y convéncela. Rafael estaba sumido en una angustia interna. Aunque Ariadne no lo sabía en sus sueños, Rafael era llamado secretamente en la sociedad como el muso terribile, hocico terrible, boca del terror. Esto se debía a que, especialmente entre los hombres de su edad, lanzaba veneno sin pensarlo dos veces. Si el cardenal de Mare hubiera sido un amigo de su misma edad, Rafael le habría desuesado con la lengua, diciéndole que dejara de decir tonterías. Tenía tantas cosas de que quejarse que le sudaban las manos de la emoción de no saber por dónde empezar. Pero la persona frente a él era el padre de Ariadne. No solo era el padre de la mujer que le gustaba, a quien debía impresionar si quería casarse, sino también una figura importante que controlaba su camino hacia el éxito si seguía su plan de vida original, que ahora se había convertido en el plan B. En cualquier caso, era difícil oponerse a su opinión. Los labios de Rafael temblaron. El cardenal, al ver a Rafael incapaz de responder, se alegró internamente de que su intuición hubiera sido correcta. A su parecer, ese joven claramente tenía malas intenciones hacia su hija. Y su segunda hija también sentía una atracción humana por él. Desde la perspectiva de ese joven, pensaría que solo necesitaba presionar un poco más. El cardenal tenía la intención de hacerle saber, no podrás tocar a mi hija ni con un dedo, así que conoce tu lugar y lárgate. Ya tengo mi carruaje preparado. Si vas a mi casa, te dejarán entrar de inmediato. Ariadne está en casa. Sube y habla con ella de inmediato. Rafael finalmente inclinó la cabeza. De hecho, pensó que debía responder verbalmente, pero no pudo abrir la boca. El cardenal pareció satisfecho con esa muestra de sumisión. Siempre fue una persona que simplemente lograba eficientemente los resultados que deseaba, y no disfrutaba humillar a otros en el proceso. Pero era necesario hacerle saber a la otra parte qué cartas tenía en la mano. El cardenal preguntó como de pasada. Por cierto. Escuché que los resultados de tu examen de lectorado fueron muy buenos. Los estudiantes que completaban el seminario de Padua tomaban el examen de lectorado de la Santa Sede al graduarse. El lectorado era el cargo que permitía leer las escrituras en la misa, y era el primer paso para convertirse en sacerdote. Gracias. No era algo que una persona tan importante como el cardenal supiera en detalle. Había buscado información sobre Rafael de Valdesar a propósito. ¿Tus padres saben que tomaste el examen? Era una pregunta que hacía a sabiendas. Rafael era ahora el único hijo de la familia Valdesar, ya que su hermano había muerto.
Si Rafael se convertía en sacerdote, la familia pasaría a una rama colateral, por lo que si los marqueses de Valdesar lo hubieran sabido, nunca lo habrían permitido. Todavía no lo saben. Rafael respondió con voz temblorosa. El cardenal habló con una amabilidad forzada. Sí. Así es. El camino para buscar la verdad es arduo, y a veces los padres, independientemente de su fe, no están contentos de que sus hijos sigan ese camino. Sonrió y añadió. Pero es un camino que vale la pena recorrer. Así que date prisa y únete a la Santa Sede y lárgate de al lado de mi hija. No se lo diré a tus padres. El cardenal, habiendo dicho todo lo que quería, despidió a Rafael. Entonces vete. Los caballos están esperando. Sí. Rafael, sentado en el carruaje que se balanceaba, se sumió en la preocupación de qué diablos le diría a Ariadne cuando la viera. Sería bueno que te casaras con el duque César. Era una historia que no quería contar ni, aunque le partieran la boca. Instar a la mujer que amaba a casarse con otro hombre era desagradable en sí mismo, pero era aún peor cuando ese otro hombre era César. César era un libertino descarado que engañaba abiertamente y un rufián sin escrúpulos. Rafael, que había conocido a César desde la infancia, sabía bien que la mayoría de las evaluaciones sobre él en la sociedad eran ciertas. Era propenso a la ira y desleal. ¿Qué clase de padre en el mundo querría casar a su hija con un hombre así? Adelante. Mientras entraba en la habitación de Ariadne guiado por el mayordomo de la casa, Rafael llegó a la conclusión de que no podía hacer lo que el cardenal de Mare le había ordenado. Decidió hablar con sinceridad. Tu padre me pidió que te convenciera, pero en mi opinión, eso no está bien. Sí. Esa era la manera. Rafael golpeó suavemente la puerta del estudio de Ariadne. Toc, toc. Pero no se escuchó ninguna respuesta desde el interior. Volvió a golpear la puerta. Toc, toc, toc. Pero a pesar del segundo golpe, el dueño de la habitación no respondió. Finalmente Rafael empujó la puerta ligeramente abierta y decidió invitarse a sí mismo al estudio de Ariadne. Ari. La dueña de la habitación estaba dormida. El viento de principios de verano soplaba suavemente a través de la ventana abierta, agitando las cortinas de lino, y justo delante de ellas, sobre un enorme escritorio de madera maciza, una esbelta joven yacía boca abajo con los brazos como almohada, una escena pintoresca. Rafael sonrió. Rodeó el escritorio de Ariadne y cerró la ventana abierta. Así se resfriará. Nadie lo escuchó, pero murmuró en voz baja. Dormir boca abajo tampoco era bueno para la salud del cuello y los hombros. Tenía la intención de despertarla para que fuera a dormir al sofá. La sacudió suavemente por la espalda. Ari, Ari. Despierta. Pero parecía estar profundamente dormida, sin moverse. Le soltó los brazos que usaba como almohada. Era una posición perfecta para que se le acalambraran. Despierta y vamos a dormir al sofá. Le tomó la mano izquierda. Como había estado durmiendo boca abajo, el guante se había deslizado un poco hacia las puntas de los dedos, y el delgado guante de seda para entretiempo era resbaladizo debido a su material. El guante que Ariadne llevaba puesto se deslizó y se quitó solo con el toque de Rafael. Rafael miró a Ariadne con horror. Su antebrazo izquierdo estaba tan rojo que se podría creer que acababa de ser sumergido en sangre fresca. Incluso si la sangre hubiera goteado, habría sido mejor si hubiera sido uniformemente roja. Toda su mano izquierda tenía manchas de diferentes intensidades, estaban entrelazadas de forma irregular, como si fueran quemaduras horribles. Hacia el codo parecían quemaduras recientes, y hacia las puntas de los dedos, las heridas eran más profundas y supurantes, como quemaduras antiguas. Y Rafael se sorprendió de nuevo. Ariadne, que se había despertado, lo miraba fijamente con una expresión de asombro, su rostro sin disimulo y visiblemente consternado. Ah. Rafael balbuceó aturdido. No, no es que quisiera ver. Ariadne le arrebató los guantes de la mano a Rafael y corrió hacia un rincón de la biblioteca, escondiendo su mano izquierda a la espalda. Lágrimas brotaron en sus grandes ojos verdes. Ari, lo siento. Rafael, avergonzado, agitó las manos. Entré de repente. Es que el cardenal me envió, pero no debí haber entrado en la habitación sin esperar la respuesta de la dueña. Rafael se disculpó por todo de forma desordenada.
Entonces la primera palabra que Ariadne logró pronunciar le llegó a Rafael. Oh, no es contagioso. Por alguna razón, estas palabras le dolieron inmensamente a Rafael. Oh, Dios mío. Se cubrió el rostro con ambas manos. Quería acercarse y abrazar a Ariadne. No es por eso. La verdad habría sido decir que solo se había sorprendido un momento, pero ante la expresión herida de Ariadne, no pudo pronunciar ni siquiera esas palabras. Era cierto que se había sorprendido al ver su mano, y para ser honesto, también era cierto que había pensado que era repugnante. Esa mano. ¿Cómo te pasó eso? Rafael y Ariadne eran lo suficientemente cercanos como para compartir la mayoría de sus secretos, pero no en este aspecto. Ariadne permaneció en silencio. Rafael se sintió culpable por haber preguntado. Lo siento. Si te incomoda, no preguntaré. Un silencio se cernió entre ellos. El aire pesado y húmedo parecía simbolizar un océano que Rafael tendría que cruzar a nado para acercarse a Ariadne. Después de un largo silencio, fue Ariadne quien habló primero. Mi secreto. ¿Lo guardarás? Su rostro mostraba una mezcla de anhelo y melancolía. Rafael asintió con entusiasmo. Por supuesto. Esto era lo único que podía hacer por ella. Hasta el día de mi muerte no le revelaré a nadie la historia de tu mano. Realmente era una sinceridad que brotaba del fondo de su corazón. Quizás sintiendo la sinceridad de Rafael, Ariadne sonrió débilmente. De creeré. Rafael sonrió aliviado. Ariadne inclinó ligeramente la cabeza. En ese momento, no había nada más que pudiera hacer que creer. Ariadne odiaba más que a la muerte confiar su vida a otra persona. No podía confiar en su prometido de su vida anterior, ni en su padre. ¿Podría confiar en Rafael? Solo el tiempo lo diría. Ven aquí. Rafael le dijo suavemente a Ariadne, quien aún estaba de pie en un rincón de la biblioteca. Siéntate cómodamente. No te quedes castigada en tu habitación, parece ser que yo soy el dueño de la habitación. Ariadne asintió. Rafael estaba tan distraído que había olvidado por completo el recado que le había encargado el cardenal de Mare, o más bien, su chismorreo. En ese momento se escuchó un ruido fuera de su biblioteca. Ariadne se sobresaltó y se puso el guante en la mano izquierda. Pero con la prisa, el guante no le entró bien. Su mano izquierda, que parecía una marca de quemadura rojiza o una enfermedad de la piel, se movió. Rafael dudó si debía mirar esa forma, si sería más cómodo para ella que él girara la cabeza, o si, por el contrario, sería una herida. Señorita. Pero afortunadamente la dueña de la voz era Sancha. Ariadne detuvo rápidamente su intento de ponerse el guante y respondió con voz aliviada. ¿Qué pasa, Sancha? Un ligero rastro de ansiedad se filtró en la voz de Sancha. Señorita. Tiene que salir. Ariadne preguntó de nuevo. ¿Ahora? Sí. Ha llegado un documento de Su Majestad el Rey al primer piso. No es para ser leído en voz alta como la última vez, parece una carta, y creo que debe recibirla usted misma. Esto no podía posponerse. Ariadne se puso los guantes y se arregló, luego bajó las escaleras, y Rafael la siguió. En el primer piso encontraron al chambelán del rey sosteniendo un sobre de pergamino con incrustaciones de oro, demasiado grande y ostentoso para ser una carta. El chambelán del rey le entregó la carta de Su Majestad según la etiqueta de la corte, y Ariadne, después de seguir el protocolo, recibió la carta, rompió el sello y sacó el contenido. A pesar de su lujosa apariencia, el contenido era extremadamente simple. Dentro había una sola hoja de pergamino, y en ella estaban escritas solo 2 líneas. Se acepta la petición de la condesa de Mare, se autoriza la ruptura del compromiso. León 3. Las acciones encubiertas de la hija también habían dado sus frutos.